Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mil gracias por darle play a uno más de mis videos. ¿Qué les pareció el video? Me tardé un rato en estar editando, compilando videos para que vieran cómo está la situación en Nayarit. Es un video donde no aparezco, pero esas imágenes valen más que 1000 palabras y que yo salga diciéndolo. Es una situación mucho más importante que la caravana migrante. Es una situación que merece ser observada porque muchas personas no conocen el poder devastador de un huracán y realmente Nayarit quedó en un estado de emergencia muy grave. Es una cuestión que también hay que señalar por la nota que voy a mostrar en un momento más, que Peña Nieto, el ejército y la marina no armaron el plan DN3, aunque el buen Andrés Manuel López Obrador lo haya salido a decir en el video. Es una situación tan urgente que es realmente otro tache más a la muy larga lista de Peña Nieto y de su gobierno, así como lo fueron los sexenios y las personas de Felipe Calderón y de Vicente Fox, que realmente no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que esos gobiernos además también, ¿no?, le doblaron las manitas y les fueron serviles a los gobiernos estadounidenses, y que precisamente esta nota pues a mí también me alarmó, y es una situación que sigue mostrando que los gobiernos estadounidenses, no confundir con personas, con civiles así como nosotros, porque ese es otro rollo, a ellos no los podemos endosar con todo esto. Es una situación así como vi esta nota y dije, este es mi video, y esto es algo que mis suscriptores, las personas que me hacen favor de seguirme, de ver mis videos y de hacer que crezca mi canal, también se tienen que enterar. El exdirector de la CIA, la agencia espía a líderes en México, nunca dijimos que se dejaría de hacer. En general, Michael Hayden, esta es una nota del 1 de noviembre de 2018, el exdirector de la Agencia Central de la Inteligencia CIA y de las Agencias de Seguridad Nacional NSA de Estados Unidos, dice en una entrevista exclusiva con Sin Embargo, la primera que da un medio de comunicación mexicano, que el espionaje estadounidense ha estado operando en México y seguirá haciéndolo a todos los niveles, incluidos los más altos líderes políticos, porque el vecino del sur, o sea nosotros, es importante para los intereses estadounidenses, sí, importante únicamente para seguirnos teniendo amarraditos, ¿no? O sea, porque es realmente una situación que nos han usado como su patio trasero, y que también ellos, esos gobiernos estadounidenses, se han encargado de que esta situación con los gobiernos prianistas han estado juntos con pegados, y también se han encargado de que tengamos sueldos muy bajos y de tener tantas empresas de parte de ese país, y que realmente no se preocupen por tenernos mejor. Pero ¿qué tal sus quejas, presidente tras presidente, que han tenido de la inmigración ilegal? Entonces es algo que también ellos han impuesto, mostrando realmente esa manera monstruosa de ser, y que además pues por lo mismo y lo que hemos visto con Andrés Manuel López Obrador, él no tiene que ver. Se vio con el gabinete estadounidense en la primera semana después de su elección. Eso también fue un hecho inédito, insólito. Es algo que también por supuesto les llama mucho la atención. Es algo que además Andrés Manuel López Obrador le propuso a Donald Trump, que aquí no hay que hacer muros ni hay que estar siguiendo esa guerra, porque la mentalidad de los gobiernos estadounidenses, de cualquiera de sus líderes y personas allegadas, siempre ha sido hacer la guerra. No únicamente se trata de estarlo haciendo con armas, de batallones contra batallones y todo eso. Es una situación que sistemáticamente la han creado, haciendo guerras, así como puede ser también lo del narcotráfico, por supuesto la inmigración ilegal, por supuesto todas esas cuestiones que han tenido, porque además sí sigue existiendo una separación con el gobierno ruso. La situación que vemos que pese a que Cuba se abrió, Estados Unidos lo sigue castigando, y hay tantos ejemplos para sacar
negrez de los gobiernos americanos que es realmente detestable, y es una situación que vamos a ver qué es lo que sucede en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero confiando en que todo lo que ha logrado venir a cambiar y que ya se está haciendo, pese a que no ha sido presidente electo, o sea que, perdón, pese a que es presidente electo, aún no es presidente de la República. Entonces, vamos a ver cómo ojalá se ponga en su lugar a todos estos gobiernos gringos, porque realmente su labor de querer tener dominado y controlado al mundo, ningún otro país se lo merece y ellos no necesitan andar actuando de esa manera. Hayden, quien conserva su acceso a información discreta, dice que la filtración de Edward Snowden de 200 millones de documentos de programas ultra secretos de la NSA en 2013 fue la hemorragia de secretos legítimos más grande de nuestra historia. El acopio de información reveló que la agencia responsable del espionaje satelital y electrónico había interceptado los celulares y correos de líderes de Alemania, Brasil y México, entre otros. Snowden, ex contratista de la NSA, reveló que las oficinas diplomáticas en Washington y en Nueva York de 38 países, incluido México, fueron objeto de las escuchas secretas del gobierno estadounidense. El general Michael D. Hayden evade preguntas que descubran fuentes y métodos de inteligencia para espías de gran calado como él. Fue director de la Agencia Central de Inteligencia y de las Agencias de Seguridad Nacional. El espionaje es un oficio que se desenvuelve en las obras y en la secrecía de un componente clave para el éxito. En entrevista exclusiva para Sin embargo, la primera que da en un medio mexicano, Hayden abre un pequeño resquicio del sombrío mundo del espionaje para ofrecer un botón de muestra del trabajo de la CIA y la NSA en México. En toma y daca de media hora realizado en su despacho, decorado con fotografías y con decoraciones icónicas de tiempo atrás, Hayden revela el temor de la CIA de que sus contrapartes mexicanas hubieran sido cooptados por los capos. Sostiene que el plan de combatir a los cárteles, acordado secretamente en la sala de juntas del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, fue el mismo que se aplicó en Colombia, y dice, si bien Felipe Calderón Hinojosa estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de ayuda estadounidense, impedimentos legales disuadieron a la CIA de recomendar la vía militar. Hayden criticó las políticas de Donald Trump, advierte que la retórica antimexicana del presidente es un riesgo de seguridad para Estados Unidos y un obstáculo a la cooperación de inteligencia de México. En The Assault on Intelligence, o El asalto a la inteligencia, su segundo libro publicado en mayo pasado, hace un fuerte denuncia de la embestida de Trump contra los servicios de inteligencia, los que el mandatario ha comparado con los nazis. En general rechaza un muro fronterizo, sea asunto de seguridad nacional, y sostiene que la solución a la migración está en mejorar la calidad de vida, claro, en el progreso de cada país, en el progreso de los países centroamericanos, en los países expulsores. En nota liviana confiesa su fascinación por la popular serie televisiva de America's Netflix, esto del web. Hayden, quien conserva su acceso de información secreta, dice que la filtración de Edward Snowden de 200 millones de documentos de programas ultra secretos de la NSA en 2013 fue la hemorragia de secretos legítimos más grande de la historia en Estados Unidos. El acopio de información reveló a la agencia responsable del espionaje satelital y electrónico había interceptado los celulares y correos de los líderes de Alemania, Brasil, México, entre otros. Snowden, ex contratista de la NSA, reveló que las representaciones diplomáticas en Washington y en Nueva York de 38 países, incluido México, fueron objeto de las escuchas secretas del gobierno norteamericano. Hayden asegura no haber conocido a Snowden, prófugo de la justicia estadounidense y actualmente aislado en Rusia. Snowden fue empleado de la CIA durante los años del general, fue su director. La única vez que lo vio, sostiene, fue cuando pidió retratarse con él en una ocasión que coincidieron, playing to the edge, jugando al filo de la navaja.
su primer libro, Hayden describe a Snowden como un detractor increíblemente ingenuo, irremediablemente narcisista, insoportablemente engreído. ¿Qué ha cambiado desde las explosivas revelaciones? Sigue agresivo espionaje de las agencias en México, siguen interceptando conversaciones y mensajes de texto de dirigentes extranjeros, pese a que el escándalo diplomático hace 5 años. Los gobiernos mexicanos son cómplices o víctimas. El espionaje es una práctica aceptada internacionalmente. Este es Snowden. El general Hayden, quien revela en tiempos de Felipe Calderón en la presidencia de México, la CIA temía que sus contrapartes mexicanas hubieran sido cooptados por los capos del narcotráfico. O sea, esa conjetura a mí no me suena, no tiene ningún sentido. El narcotráfico se ha creado gracias a tanta gente drogadicta en Estados Unidos. O sea, el número de drogadictos en Estados Unidos es realmente importante, y lo que deben de hacer para que se termine el narcotráfico es rehabilitar a toda esa gente drogadicta. En México ya están haciendo las cuestiones, ¿no?, para que se legalice la marihuana. Para mí es un tema que yo lo quiero ver como que es algo que entonces le van a quitar un pedazo del pastel al narcotráfico. Las personas que lo hacen, pues ya es su rollo. En mi caso yo nunca lo he hecho, y es una cuestión que tenemos que ver con ojos, no es porque uno quiera ser o mostrarse que es un angelito, pero la verdad es que sí considero que las personas que necesitan cualquier uso de drogas es un asunto de químicos dentro del cuerpo, dentro del cerebro. No entiendo, ¿no? Es una situación así que realmente, de lo que he platicado, me han platicado personas que hacen uso de eso, simple y sencillamente no le encuentro cuadratura. O sea, no, para mí no tiene sentido el hecho de usarlas, pero en fin. ¿Qué hace la CIA en México? Compartimos información y dividimos el trabajo con nuestras contrapartes mexicanas. Cada quien aporta herramientas diferentes. La CIA es enorme, es global, tiene muchos recursos y tecnología avanzada, pero nuestros socios locales, México y otros, son ágiles, cultural y lingüísticamente más capaces de que nosotros, de tal manera que es una relación más positiva. La información compartiría con México provenía de fuentes humanas o de intercepción de señales, y contestó, diríamos que es humana y técnica. Viajó a México cuando fue director de la CIA, sí, estuvo en la Ciudad de México, cree que en el año 2007, y se reunió con los representantes de los servicios de inteligencia mexicanos, visitó 50 países, tienen relaciones productivas con muchos países en todo el mundo. México no es la excepción. No solo eso, México es excepcionalmente importante para Estados Unidos porque compartimos el mismo continente, la misma frontera, tenemos algunos problemas comunes, de ahí que la relación con los servicios de inteligencia mexicanos sea de beneficio mutuo. ¿Se reunió con Felipe Calderón? No. ¿Fue su primer viaje a México? No. Fui en 1994 como parte de lo que fue la combinación de una gira por Latinoamérica de un grupo de generales de brigada, nuevos generales de una estrella. Visitaron Panamá, Ecuador, Brasil y otros países. Pararon en México. Las Fuerzas Armadas en México fueron excelentes anfitriones, pero en aquel entonces claramente tenían puntos de vista diferentes. Ellos querían hablar de la amenaza cubana, y lo dirá con toda franqueza. Los militares mexicanos querían que hablaran de la batalla de Chapultepec. A lo largo de casi toda su vida profesional como oficial militar y funcionario de inteligencia, la relación con las Fuerzas Armadas de México no fue cercana. ¿Ha cambiado? Sí, durante el gobierno de George Bush se reconoció que los problemas comunes que tienen ameritaban soluciones también comunes. Fue un viaje asombroso en la relación. El cambio se hubiera acelerado si los ataques terroristas del 9/11 no hubieran distraído al presidente Bush, que yo lo vuelvo a reiterar, yo no me trago que fueron ataques terroristas, fue algo armado por el gobierno de George W. Bush, precisamente para tener fabricar una excusa e irse a invadir Irak. Esa es la cuestión. Tenía una relación personal buena con el presidente, con Vicente Fox, pero en el septiembre 11, siendo lo que fue, Bush no podía prestar atención a otros temas. En el segundo gobierno de Bush hubo más voluntad
de cooperar en ambos países. Sobre seguridad, sí, se tuvieron discusiones interesantes con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Los mexicanos estaban pidiéndoles toda la asistencia posible. Desde luego, también estaba su interés de ayudarlos. Recuerda que una discusión que tuvieron muy al inicio sobre la formidable oportunidad que se presentaba con México, lo primero que pensó la mayoría de los que estaban ahí era la sala de juntas, fue el otro Plan Colombia. ¿En qué sentido? La actitud fue creer que la experiencia que habían adquirido en Colombia, que también tenía problemas para controlar ciertas áreas de su territorio, podían usarlas en México, hasta que los abogados presentes señalaron que con México era diferente. El Plan de Colombia se concibió para enfrentar un grupo insurgente con metas políticas bajo la jurisdicción estadounidense. Su respuesta fue combatirlo de la mano de Colombia, un país aliado. En México, los grupos criminales no buscaban derrocar el gobierno. El que fuera una empresa criminal complicaba las cosas porque quería decir que sí tenía que abordar desde un ángulo diferente de las leyes estadounidenses, así que no avanzaron tan rápido como hubieran querido porque los abogados de ellos tuvieron reservas legales. Aquí vamos a pasar a la siguiente nota porque dice: ¿quién más espía a los mexicanos? El excontratista o espía de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense Edward Snowden sigue, y el que mencionaba Hayden, sigue y seguirá dando mucho de qué hablar, y es que esa semana, gracias a documentos dados a conocer por el diario brasileño Globo, supieron que sus vecinos del norte, o sea, los gringos, espían sistemáticamente no solo a Brasil, que parece que la nación latinoamericana más vigilada, sino también a México, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, entre otras. Estas acciones son realizadas por sofisticados programas cibernéticos como FinFisher, el llamado PRISM, y equipos de intervención de telecomunicaciones, según documentos de la misma Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA. Entonces, rápidamente, para pasar a lo que nos compete. Una vez más, la realidad supera la ficción, y más porque también es increíble que México, durante la administración de Felipe Calderón, se haya permitido la abierta intromisión estadounidense en territorio nacional para sus escuchas mexicanos. Esta semana también se dio a conocer en Excelsior que desde el 2007 se permitió al Departamento de Estado norteamericano que instalara en un país un sistema de intercepción de comunicaciones telefónicas de cualquier compañía por internet, y esto sigue poniendo muy claro que los gobiernos mexicanos le doblan las manos a los gobiernos estadounidenses, y los gobiernos estadounidenses por eso están encantados de tenernos la patota encima, que realmente esperemos que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno nos las quite totalmente de encima, porque eso también avisa, eso también va de la mano con tanta desigualdad en nuestro país, con el hecho de las devaluaciones, porque entre gobiernos nos han hecho las inflaciones, por eso el dólar está tan caro, pese a que a México pues nunca ha participado en guerras, ¿no? Y esta es una cuestión que realmente también se incluye dentro de ese costal de piedras, realmente de la barbarie que son los gobiernos estadounidenses. En pocas palabras, le abrió la puerta bajo el pretexto del combate al crimen organizado, que como supimos, además Felipe Calderón agitó mucho más la gallera, y es donde más llegó la violencia, más llegó la inseguridad a México. Prevaleció la idea foxista de que la soberanía no sirve para nada, tanto que el año pasado aumentaron el número de estaciones de intervención de 30 a 107. Peña Nieto ya ha pedido aquí al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, sí, el candidato presidencial por el PRI, en estas elecciones del 2018, que por la vía diplomática se pida una explicación a esos hechos publicados por O Globo, que también fueron condenados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Peña Nieto ha dicho que si esos hechos ocurrieron serían inaceptables. Por favor, o sea, otro acto más de ciniquez, de hacerse el tío Lolo. En tantas cosas se hacen los gobiernos mexicanos prianistas. Y otra vez más, la incomodidad del eje de Peña Nieto puede leerse entre líneas, pues con todo y la obligada cortesía diplomática,
dijo en su actual gira por Sun Valley, Idaho, que Estados Unidos debe de ver a México como socio para invertir y no como una amenaza. Por otro lado, es notable una cierta resistencia oficial de parte de otros altos funcionarios a manifestarse en público en contra de esos actos, sobre todo lo que tienen bajo temas de seguridad. Así se manifiestan las declaraciones del comisionado de seguridad Manuel Mondragón Calv, quien ha dicho no tiene elementos para suponer espionaje de parte de los estadounidenses. Sí, como no. Está claro que los dichos de Mondragón son una negación artera de la realidad y una exhibición de ingenuidad. Periodistas y expertos se han dado cuenta una y otra vez de acciones de inteligencia, análisis profundo, ilegal, como de abierto espionaje ilegal que realizan en México, no solo las agencias estadounidenses, sino también las británicas, el Mossad y Shin Bet israelíes. Por supuesto que cada uno de estos es novedad, no obstante, esto no implica que quedemos cruzados de brazos, pues se trata de un tema de actos ilegales de la mayor importancia, son muy graves. Nuestra Ley de Seguridad Nacional establece como amenazas en los incisos 1 y 2 de su artículo 5 los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional, y los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano. Y sin embargo hoy, estos que se juntan y se hacen solitos y se dan de zapes y de cachetadas y luego entre ellos se soban solos, y además que les ha encantado actuar en lo obscurito allá abajo, en su fango, condecoran las Fuerzas Armadas a Peña Nieto. Y vuelvo a reiterar, por eso es tan importante el video que hice, que es más bien como un documental, porque son videos de personas que viven allá en Nayarit, amigos, amigas, señoras y señores, insistiéndoles, invitándolos de la mejor manera que lo vean, para que vean la grave situación. Y el ejército ni la marina, Peña Nieto, no llevó adelante el plan DN3, porque además estos con su avaricia, eso significa que tienen que aportar mucho dinero, y es algo que no puede hacer un gobierno, denotando una vez más su irresponsabilidad y que realmente jamás nos han tomado en cuenta. Entonces, pero aquí lo condecoran las Fuerzas Armadas, y aquí los gobiernos prianistas dejaron que entrara también, además del narcotráfico, todo este aparato de inteligencia gringo, que lo único que hacen es realmente para tenernos bien vigiladitos, así como para tenernos con las manitas dobladas. Pero por eso mismo lo estoy apuntando, por eso mismo lo traje en mi video, porque es algo que me va a gustar mucho conocer, que aunque son cosas de inteligencia, es muy difícil que se nos estén dando datos en notas informativas, pero precisamente para abrirle los ojos a todos ustedes, ¿no? Amigos, amigas, señoras y señores, yo cuando me enteré, no me sorprendió, pero sí me volví a subrayar todas estas cuestiones tan malas que se han originado de los gobiernos estadounidenses y que las han permitido los gobiernos mexicanos. Eso es realmente algo muy desesperanzador, que por supuesto hay que recordar que por eso, gracias, qué bueno que ya elegimos y salió el presidente que tanto necesitamos, junto con su gobierno, con Andrés Manuel López Obrador, porque realmente él no ha denotado que se le va a doblar las manitas a estos gobiernos. Son asuntos realmente muy obscuritos, y difícilmente dijeron, volveremos a tener un comandante supremo con usted, afirmó con voz emocionada el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, al presidente Enrique Peña Nieto, cuando los titulares de las Fuerzas Armadas impusieron a su comandante supremo condecoraciones por servicios distinguidos y la distinción naval primera clase, en un homenaje de reconocimiento donde no se escatimaron expresiones para enaltecer al jefe del Ejecutivo días antes de concluir su administración. Y por qué ellos de la Marina y del Ejército Cienfuegos, por qué no están hablando, no han dicho ninguna sola palabra, no se han visto que el Ejército ni la Marina estén ayudando en Nayarit, que está viviendo un estado de emergencia,
es otra vez un tache más para todos estas personitas. Qué bárbaros, qué bárbaros. Y parece que sí, viene, se va a hacer la consulta sobre el Tren Maya, que por supuesto ya sabemos, lo más importante es que todas y todos vayamos. Mesas de consulta hubo en todos los estados, en varias alcaldías, en varios municipios, como les quieran llamar, y no es posible. Qué bueno, sí, la votación fue contundente, casi 70%, por la situación de lo de la obrita en Texcoco o elegir Santa Lucía, pero también el Tren Maya, es muy importante recordarlo, nos necesitan, es una región que realmente necesita mucho progreso, el Tren Maya lo va a traer, el Tren Maya va a ser una plaza que va a abrir muchas fuentes de trabajo para construirlo, y después toda esa zona va a ser muy beneficiada porque se va a cuidar, porque va a seguir abriendo y teniendo muchas más plazas de trabajo por todo lo que se necesita, ¿no? En tantos puestos, y es una situación que precisamente le va a traer a esa región también muchísimo turismo, y el turismo, hay que recordarlo, siempre en un país ha traído muchas ganancias que también son muy importantes, recordando que todo lo que mandan nuestros compatriotas a sus familiares desde Estados Unidos a México es una de las primeras, ¿no?, dotaciones muy importantes que recibe nuestro país, pero el turismo y con el tren se va a traer también mucho progreso a esa región que realmente ha estado tan necesitada, porque ha estado tan abandonada y tan explotada por los gobiernos prianistas. Y si se nos hace una consulta, amigos, amigas, señoras y señores, hay que ir, hay que demostrarles, necesitan ¿cuántos? 5 millones, 10 millones de votos, hay que ir, hay que demostrarnos que no nos volvemos a dormir nada más porque ya ganamos el 1 de julio, hay que seguir demostrando que México nos interesa, que nos interesa, por ejemplo, Nayarit, como viendo mi video, que nos interesa estar siendo activos. No podemos seguir teniendo esa mentalidad indiferente y de volvernos a dormir. Necesitamos no solamente hablar, sino también siempre actuar. El actuar siempre va a respaldar mayormente nuestras acciones, va a respaldar, va a reforzar el apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno en nuestro país, porque es nuestro, nosotros somos pueblo y somos muy importantes. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones, realmente agradecido. Estoy tratando de hacer siempre lo mejor para que este canal crezca, siempre tratando de darles lo mejor, nunca habrá un video igual, todo depende de lo que se trate, pero siempre les estoy tratando de dar lo mejor de mí, tanto en las gráficas y todo, porque si las personas que vean mis videos a veces no ven los videos, ahí también se van a perder muchos datos que también son importantes, y eso le da esa variedad, ¿no?, que es tan importante precisamente para que ustedes, cada uno de ustedes, esté, además de bien, lo más honestamente informado, que también puedan disfrutarlos de la mejor manera. Que estén muy bien. Por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima. Los